Muchas gracias. Pues retomamos aquí nuestra asesoría técnica especializada. Muchas gracias a nuestros panelistas previos, a ustedes por su asistencia, y me gustaría darle el uso de la palabra a nuestro subdirector de evaluación de la Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación, al licenciado Aldo Trapero, quien nos estará hablando sobre obligaciones de transparencias, buenas prácticas, retos y áreas de oportunidad. Muchas gracias, Aldo. ¿Pueden hacer el cambio? Buenas tardes a todos, qué gusto verlos aquí, qué gusto que estemos compartiendo en esta cuarta y última asesoría del año. Y pues ahora sí, iniciando en lo que ya comúnmente todos ustedes conocen, de cómo se desenvuelven las asesorías. El tema, para no ser repetitivos con lo que hemos visto en las otras tres y en las que hemos visto de manera personalizada con cada uno de los sujetos obligados, lo que va a consistir, como ya mencionó la directora, la maestra Ecri Colmenares, es, se va a dividir este módulo en obligaciones de transparencia, retos y, bueno, áreas de oportunidad, retos y buenas prácticas. Lo que hemos encontrado con las ya tres evaluaciones que se han hecho en el instituto en lo que conlleva el año 2019, la primera que fue respecto al ejercicio 2018, la segunda que fue a los 35 sujetos obligados de reciente incorporación al padrón, y por último la que se presenta en breve, que es la solventación, ¿no? ¿Cuáles han sido las enseñanzas, cuáles han sido las buenas prácticas y cuáles han sido también las áreas de oportunidad que hemos encontrado de manera general a ustedes como sujetos obligados? ¿Por qué evaluamos? Es importante entender que el instituto no es ese ente que bueno, sí, los tenemos que supervisar y es una facultad, pero no nos tienen que ver como ese profesor que los está evaluando, o esa autoridad que los está evaluando, sino al contrario, como un aliado más para poder hacer accesible la información que ustedes como autoridades poseen, detentan, generan, etc. Entonces, lo que tiene como facultad esta dirección es, yo creo que en primer punto es acompañarlos a ustedes y que ustedes nos vean como un aliado en esa publicación y actualización de la información. Porque el punto último no es la evaluación, el punto último no es la calificación que se adquiere y que tienen ustedes al final respecto de cómo son sus portales. El punto último es que la ciudadanía, y de ahí todavía las personas, accedan, puedan conocer cuál es ese quehacer de los sujetos obligados. Y por eso es que tenemos que ir avanzando, y es lo que les hemos dicho en otras asesorías, a ir avanzando progresivamente, no simplemente cumpliendo con ese piso mínimo, sino encontrando mejores formas. Y ahí es donde vamos a ir después transitando a la transparencia proactiva para poder volver accesible esa información, para que todos los ciudadanos, todas las personas puedan acceder a ella. Siguiente. ¿Cada cuándo evaluamos? El instituto tiene la facultad de evaluar en cualquier momento. Nosotros estamos siempre haciendo revisiones periódicas de los portales de los 143 sujetos obligados. No obstante, aunque nosotros no les avisemos cuándo es el periodo de la evaluación, lo que ustedes saben es que es una permanente evaluación. No es como que vamos a iniciar en un mes y a tal sujeto obligado le va a tocar en tales días, al otro en tales días. No es una programación de esa manera. ¿Por qué? Porque ustedes como sujetos obligados, como entes públicos, tienen la obligación mínima de cargar la información de manera trimestral.
tienen el mes inmediato posterior al trimestre para realizar la debida carga de información o verificar el lineamiento para, dependiendo de la fracción, dependiendo de la información, serán otros plazos, anuales, semestrales, quincenales, dependerá de la fracción. Entonces, en ese entendido, nosotros hacemos una evaluación permanente y su obligación es que la información se encuentre, esté actualizada y se conserve también la de los ejercicios anteriores de conformidad con la normatividad que ustedes ya bien conocen y que también saben que está en un proceso de actualización esos lineamientos. Como a varios ya les habíamos explicado, y eso se encuentra en los lineamientos, en la metodología de evaluación, dentro de la información que ustedes publican, que ustedes cargan, que ustedes actualizan, se evalúan 4 criterios. Los criterios sustantivos de contenido, que hacen alusión a la existencia per se de la información. Los criterios adjetivos, que se dividen en 3, los de actualización, que es ver que realmente cumplan con la periodicidad con la que tienen que estar cargando, los criterios adjetivos de confiabilidad, ver que quien está cargando la información, y ahí ojo, la responsable no es la unidad de transparencia, y eso comuníquenselo a sus unidades administrativas. Ustedes coordinan esa carga, ustedes piden que les proporcionen la información y ustedes tienen la obligación sí de revisar que no haya incongruencias, pero no son los responsables. Los responsables son las distintas áreas administrativas. Y criterios adjetivos de formato, que es que cumplan con los formatos que ya les fueron asignados a ustedes, que no se modifiquen. Ahí no hay tanto problema en la plataforma nacional, porque si ustedes modifican el formato no les va a permitir la carga. Pero donde no se tienen que eliminar criterios es en la parte de la publicación en sus portales institucionales, donde sí son libres de innovar, donde pueden ir más allá y publicar más allá o hacer sí un reacomodo, porque la ley no los obliga a publicar el mismo, no obstante, no pueden ir a menos. Estos criterios que nosotros evaluamos buscan que la información que ustedes están entregando como autoridades sea igual para cada sujeto obligado, que el ciudadano que busque remuneraciones le encuentre de la misma forma presentada en cualquier sujeto obligado a quien vaya a tocar la puerta. Busca generar igualdad entre esos sujetos, homologar cuál va a ser la información que se va a publicar. Y yo les hago aquí una pregunta, y es una pregunta de evaluación, y está a discusión. Si en un formato donde les piden distintos criterios, distintos rubros a llenar, por ejemplo, de las contrataciones, de los contratos que tienen que subir de contratos laborales, vamos a manejarlo así, y encuentran todos los criterios llenos, pero al acceder al hipervínculo donde tiene que estar el contrato, 1, no se puede acceder a ese contrato, o 2, me ponen un machote de contrato. ¿Está bien o está mal? ¿Quién dice que está mal? ¿Todos dicen que está mal? Porque he visto que varios se han puesto machotes de contrato. Por eso, no voy a decir quién. Pero qué bueno que todos estamos en la sincronía de decir que están mal. ¿Por qué? Porque aunque estén los criterios, y los criterios se evalúan, ¿qué es lo que necesita el ciudadano? El documento, la información. Si, aunque se llene perfectamente todos los demás criterios, no se puede corroborar con el documento, es un acto de fe. Yo lo que le decía al sujeto obligado,
es que el contrato es igual para todos. Y digo, sí, pero si yo no puedo ver el contrato, tú me puedes hacer una simulación de contrataciones y decirme que hay otras personas que están contratadas y que realmente no son. Entonces siempre pensar en no es simplemente ya llené con los criterios, bueno, el hipervínculo no abre, bueno, lo arreglamos después, pero porque ya llené lo demás, no, porque lo importante es al final que el ciudadano pueda acceder al documento. Qué bueno que todos dijimos que está mal, ¿eh? Cuando les llegue el cero, no pregunten por qué, ¿eh? No digan, pero yo llené todo, ¿verdad? Ah, bueno. ¿Cómo es la evaluación en general de los criterios? Ustedes saben que tienen el artículo 121, que son sus obligaciones comunes, de ahí las obligaciones específicas y por último las disposiciones particulares. El gran peso se encuentra en las obligaciones comunes, el artículo 121, que vale el 80% de la evaluación. Mientras que su específico vale un 10% y las disposiciones particulares, que son del 141 al 147, valen otro 10% y nos suma el 100% de la evaluación. Y sin sonar a profesor también, no estén haciendo su contabilidad de, bueno, ya cargué el 121, ya tengo 80, y ahí haciendo ustedes sus cálculos. No, ¿verdad? Eso no lo hacen, ¿verdad? No. Porque, bueno, ni sabía cuál era la ponderación, ya que se las dije, no estén haciendo eso. Porque porque la finalidad es el ciudadano que acceda a la información. Pero para que también sepan cómo se les está evaluando y cuál es justamente la ponderación que se le está dando a los distintos artículos. Aquí de manera más ejemplificativa cómo es realmente ese conteo de esa metodología que nosotros hacemos. Espérenme. Ya. Bueno, antes de pasar a las buenas prácticas, las áreas de oportunidad. La primera, que es una obligación, o sea, esa no es ni área de oportunidad, esa es la obligación. Publicar atendiendo al artículo 116, que nos dice, publiquen de manera trimestral, cuando menos, y atender lo que dice los criterios de actualización y conservación de la información. Es el primer paso. El segundo, y que se ha visto en muchos sujetos obligados, uno, que no lo publican con el periodo que debe ser, o sea, que es de manera anual iniciando el año, y dos, que a veces pasa el año y nunca lo publicaron, y no sé por qué, porque es algo muy sencillo, que es publicar el calendario de actualización. Publicar cuáles son los artículos y las fracciones que a ustedes les tocan por sus competencias, por sus atribuciones, por sus facultades, y asimismo informarle a la ciudadanía cada cuándo se va a estar publicando ese calendario, esa información en atención al calendario. Y de ahí pasamos a una buena práctica. ¿Qué es lo que tenemos que avanzar? Aunque es una obligación de transparencia, volver de manera más dinámica ese calendario, informarle al ciudadano de una manera más dinámica cómo tiene que ser esa carga, porque el ciudadano no tiene la obligación de leer el lineamiento, el ciudadano no tiene la obligación de conocer cuándo tiene que cargar, no es su obligación. Entonces, ustedes pasar a publicar un calendario, generar un calendario dentro de su página que vaya anunciando cuáles son sus periodos de carga. ¿Por qué? Porque algo que hemos visto en las denuncias, cuando ingresan denuncias a los sujetos obligados, es que meten una denuncia por todos los trimestres y meten una denuncia por periodos de conservación, que el ciudadano no tiene por qué saber que no va a estar esa información porque él no tiene por qué leer el lineamiento.
pero también si ustedes le ayudan expresando, visualizando esos periodos de carga, visualizando qué periodo de conservación es, también evitan ustedes ese estilo de denuncias. Muchas, claro que proceden porque algo está mal, pero también muchas van de la mano de que el ciudadano, el órgano garante a través del dictamen le explica, no, el sujeto obligado está bien porque está en periodo de carga. Pero claro, si el ciudadano entra a un portal de transparencia donde nada más dice aquí está la ley y no ve más allá, pues yo también como ciudadano me desesperaría. Ah, no lo encontré ya, denuncia pareja. Hay que ayudar al ciudadano. La información provista en algunos portales de transparencia no cuenta con los criterios mínimos dispuestos en lo que se refiere a formatos accesibles. No estoy diciendo que no cumplen con el formato que nosotros les asignamos, porque vuelvo a decir, si no, no cargarían la información. Pero lo que tenemos que transitar de manera progresiva es, y a varios ya se los dije, por ejemplo, en la publicación de sus contratos, en la publicación de las sentencias, los laudos, etcétera, el organigrama, que sea en datos abiertos, que el ciudadano pueda manipularlo, que el ciudadano pueda copiar desde ese mismo formato. Y claro que sí existen los instrumentos tecnológicos que lo permiten, porque vuelvo, ok, cumplen, subiendo un documento mal escaneado, doblado, donde está borroso, donde ya se le despintó media carátula de lo que decía. ¿Eso es accesibilidad? No. Eso es, pues estoy tratando de cumplir y subo lo que hay se va. Entonces, si no se puede y lo van a escanear, mínimo escanearlo bien, ¿no? Y de ahí de manera progresiva caminar a los formatos abiertos, que cualquiera pueda manipularlo. ¿Y por qué lo digo? Porque ahorita, y ya lo comentaron bien nuestros compañeros, si no pueden leer, ellos a través de la tecnología utilizan un programa que les lee el documento, pero el programa no puede leer una imagen, y una imagen mal escaneada. Pues hay que pensar a quién le estamos proporcionando esa información y que realmente no es accesible, no simplemente por estar cargada es accesible. Los sujetos obligados deben publicar la información en un lenguaje sencillo, con perspectiva de género y usando formatos accesibles y abiertos, lo que ya les dije. Las notas es un gran ejemplo. Sí dice fundar y motivar, que significa poner el artículo y decir el por qué no se generó, el por qué, pero en un lenguaje ciudadano. No poner toda la terminología jurídica que no se va a entender. O dos, no por lenguaje ciudadano, porque también me lo han dicho. Lo puse de manera sencilla, no generamos información. Esa es mi nota. Eso no es una nota fundada y motivada. A quien lo está publicando así, eso es un acto de fe para el ciudadano creerles por qué no está ahí la información. Y las ligas, lo dije anteriormente, las ligas y los hipervínculos están rotos. Ya sé que eso muchas veces es con el área de informática o con distintas dependencias, pero tenemos que ver cómo sea accesible esa información. Yo ya les dije la parte fe, ahora vamos a pasar a la parte de buena práctica con Ricardo. Muchas gracias. Y que conste que no es maestro. Pues muchas gracias, querido Aldo. Pues sí, muy interesante y además sí es muy importante que tomamos en cuenta todos estos pequeños detalles. No está de más recordarles que tanto Aldo como todo el equipo de la Subdirección de Evaluación están disponibles de lunes a viernes, todo horario laboral, para recibirlos de forma cotidiana, sin cita, con cita, bueno, preferiblemente con cita, por
por teléfono, correo, todo, sabemos lo más accesible que se puede la asesoría, así la brindamos. Muchas gracias nuevamente a ustedes por todo ese apoyo para los sujetos obligados. Y en ese sentido darle la bienvenida a Ricardo González Cano, que también forma parte de este equipo, es líder de proyecto de evaluación y nos va a hablar sobre accesibilidad, criterios de accesibilidad y buenas prácticas. Perdóname, Ricardo, muchas gracias. También las áreas de oportunidad, adelante. Muchas gracias, Ricardo. Gracias. Hola a todos, ¿qué tal? Pues voy a hablar más bien con la experiencia de la evaluación y de todos los evaluadores que nos juntamos a platicar qué cosas vemos. Y como decía Aldo, primero las buenas prácticas. La mayoría de los sujetos obligados lo que ya hacen es subir su información primero a la plataforma, descargar el archivo ciudadano y ese subirlo a su portal del sujeto obligado. Eso está muy correcto. En primera, al ciudadano le facilitan la búsqueda de la información. Ellos ya saben cómo encontrar, obviamente si conocen los lineamientos o la normatividad, ya saben dónde encontrarla, tanto en la plataforma como en el portal del sujeto obligado. Segunda parte, facilitan el trabajo de los evaluadores, porque tenemos que evaluar. Obviamente dos partes tienen que ser un espejo, tanto el portal como la plataforma, y ustedes nos ayudan mucho al publicar el mismo formato, tanto en CIPOD como en el portal. Como decía Aldo, ustedes sí le pueden meter los colores institucionales a la parte del portal, pero esto siempre después de descargar la parte del formato ciudadano, ¿no? En el área de oportunidad aún hay algunos sujetos obligados que no solo suben dos diferentes formatos, a pesar de que existe la información, sino que lo suben por dirección o unidad administrativa. Eso a veces es bastante complicado, ¿no? Hay muchos sujetos obligados que tienen hasta 6, 7 direcciones participando en un mismo formato. Y aunado a eso, lo publican por trimestre, entonces pues échenle cuenta cuántos formatos van a publicar de 2019 si lo están dividiendo por unidad administrativa y por periodo. Entonces lo más recomendable para estas unidades es que lo descarguen y existe una unidad concentradora que tenga el acceso o esté vinculada con tecnologías y ellos directamente suban esta información. Que se designe una unidad concentradora de estas 7 que participan y ya ellos se pongan de acuerdo con tecnologías y lo suban inmediatamente, ¿no? ¿Alguna duda que tengan al respecto? ¿Algún comentario? Adelante. Oye, lo que comentas de... Lo que comentas de descargar el formato ciudadano para que sea el que se cargue al portal, no sé, yo siento que eso es como un poco no tan práctico como el ciudadano. Te explico por qué. Porque hay formatos que, sobre todo los que tienen IDs, que tienen tablas obviamente, cuando tú descargas el formato ciudadano te sale una serie de números, pues muchos, ¿no? O sea, 250.320. Y cuando tú lo pones en el formato para el portal, es difícil localizar ese ID al momento de buscarlo en la tabla. Nosotros, por ejemplo, lo que hacemos en Cuauhtémoc es literal, el formato que nosotros cargamos al CIPOD, hasta que el CIPOD no nos lo valida, ese mismo formato que nosotros cargamos al CIPOD es el que replicamos al portal, teniendo la garantía de que es exactamente el mismo. Así que, porque digo, yo lo había visto porque al descargarlo, igual como tú dices, descargarlo y después hacer el filtro por trimestre, se pierde o como que puede pasar de que la información termina sí viciándose un poco por la cantidad del número tan grande que es las IDs. Por eso mismo como que vimos como que era más accesible, porque cuando tú subes un formato al CIPOD de tu, por ejemplo, tercer trimestre de 2019, pues tú lo pones con los IDs de 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Eso fue lo que tratamos de hacer, porque es mucho más fácil localizar para el ciudadano un ID que tiene 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 50, por decir algo, que el 25.520 y de ahí 50 para abajo, ¿no? Creo que es lo que hemos tratado nosotros de hacer, porque es un poco más amistoso para la ciudadanía localizar IDs chiquitos que IDs con 4, 5, 6, 7 dígitos. Yo solamente como que estaba pensando que eso es más práctico que nosotros lo hemos implementado.
Gracias, David. En esa parte les voy a poner el ejemplo del instituto. Nosotros lo que hacemos es que a todos estos formatos de tipo tabla les ponemos un vínculo en donde te está solicitando la tabla. El número que tú vayas a presionar, del 1 al 50, suponiendo que tiene 50 registros ese archivo, te va a mandar a otro Excel donde está la tabla completa y nosotros cambiamos esos números, los que mencionas del ID, ¿no? Filtramos por trimestre, cambiamos del 1 al 50, en nuestra tabla ponemos el mismo número y se lo mandamos a tecnologías para que ellos suban, nos creen el hipervínculo y los agreguemos directamente en nuestro formato. Y es un poco más laborioso, pero esto nos asegura que la información sea la misma en los dos sitios, tanto en el CIPOD como en el portal. Muchas veces hay, ya saben, el error de dedo o se nos fue una tecla, lo que sea, y se pierde la lógica que llevan estas tablas. Como recomendación sería esa, que crean un hipervínculo para cada tabla. Sin problema, después nos podemos poner de acuerdo para explicarles cómo funciona más a detalle en el instituto. Ahora que habló David, y va también en relación a las buenas prácticas, otra de las cosas es el cambio en las páginas principales de los sujetos obligados. Hay muchos sujetos, también en el instituto, que en la página principal ponen el banner de noticias y arribita está lo del portal de transparencia y todo eso. Hemos encontrado varios sujetos obligados que ahora ponen un buscador inmediatamente, y hay uno que por ejemplo nos gusta mucho y lo usamos mucho de ejemplo, que hace la pregunta ¿en qué te puedo ayudar? Y tú pones simplemente directorio y te manda a la fracción 8 del 121 en la página principal. Y esa parte para el ciudadano y para las unidades de transparencia es una gran ayuda porque te puedes ahorrar solicitudes, si está la información correcta, denuncias, etcétera. Esa es una buena práctica de algunos sujetos obligados, me acordé porque de David lo maneja de esa manera. Con un simple link, un simple buscador, que a veces hasta Google te ayuda a tenerlo linkeado con todos tus archivos. Ellos ponen la simple palabra directorio, adjudicaciones, licitaciones y te manda directamente a este portal, ¿no? Ahora que lo comentaba Aldo en relación a las áreas de oportunidad y el calendario de actualización, nada más les quisiera recordar una cosa: tienen que publicarlo en enero, ahora ya que va a terminar el ejercicio, para que vayan preparando este archivo y en enero, en los primeros días, lo publiquen para que en el momento en el que se realice la evaluación del ejercicio 2019 ya no tengan problema y que no les haga falta el calendario de actualización respecto al ejercicio 2020, ¿vale? No sé si tengan alguna duda, algún comentario. Sí, gracias Ricardo. Yo quería agregar, en función de las buenas prácticas, que también el tema de los links directos, ¿no? Tenemos el caso de muchos sujetos que tienen links que te llevan a otro link, a otro link, a otro link, y tienes que literal dar 7, 8 clics para accesar una sola información. Entonces eso sin duda pues dificulta la accesibilidad para el ciudadano. Y también un caso que podríamos ver como un área de oportunidad es cuando hacen referencia a los artículos y las fracciones. El ciudadano no se sabe los artículos ni las fracciones, entonces en muchos sujetos, en lugar de poner realmente el nombre de la obligación, se van directo con el artículo y la fracción, y pues otra vez el ciudadano no tiene cómo saber esa información. Entonces sí es importante también que busquemos que esa accesibilidad se traduzca ya en cosas más concretas. Muchas gracias, Ricardo. Otra parte, ya comentando lo de ECRI, hay muchos sujetos obligados que lo que hacen es hacer cajones como los de la plataforma, y eso también es bastante práctico para el ciudadano. Ponen el artículo, la fracción y una pequeña descripción o si no el título completo de la fracción, le dan clic en el cajón y ya no te manda a otra página, sino que en la misma página te despliega un pequeño menú con el ejercicio 2018 y 2019, por ejemplo. Y ya es más sencillo para el ciudadano encontrar esa información. También nosotros, como trabajamos en el instituto, se nos ha hecho también un poco más práctico y más sencillo a la hora de subir la información tanto al CIPOD como en el portal. Es súper sencillo, tenemos delimitadas ya las unidades administrativas, nos juntamos a principio de año para revisar qué formatos nos tocan, hacemos como 3 o 4 reuniones porque sabemos que a veces es medio complicado juntar a todo el personal.
Pero en la unidad de transparencia, en conjunto con la dirección, llevamos esta reunión a cabo para empezar a organizar desde ahí qué fracciones nos corresponden y que no haya partes en las que si a mí no me toca ese formato, no lo debo de tener asignado y no le tengan que estar mandando cada trimestre a la unidad de transparencia un mensaje diciéndole no publiqué nada, no tengo la información, no tengo esta parte, etcétera. Entonces desde ahí con nuestra normatividad, cada dirección, vamos, les decimos esto funciona, esto no funciona, ya lo tenemos, no lo trabajamos, esto le toca a esta unidad, esa unidad me dice sí me toca en esta parte, pero a ti te puede tocar en esto y vamos delimitando toda esta parte. Siempre está presente la unidad de transparencia, nosotros también siempre hemos estado presentes como dirección porque al final pues revisamos y evaluamos el portal y nos ha ayudado a mantener el trabajo más organizado. Aparte de esto, la unidad de transparencia hace un calendario para que después de los 30 días naturales de que termine el periodo, ellos nos soliciten mandarles los comprobantes y trabajar con las unidades concentradoras. Todo eso en las 4 semanas que tenemos después de que termine el periodo. Primero subimos cada quien nuestra información, primero creamos hipervínculos con DTI, luego subimos información, luego creamos hipervínculos para las unidades concentradoras, enviamos información a las unidades concentradoras y en el último ciclo ellos suben la información. Y al final mandamos todos nuestros comprobantes de manera organizada, con un nombre que usemos todos en común para que los tengamos directamente. También los formatos, tecnologías nos piden cierto nombre para los archivos, que tenga tanto el artículo como la fracción, si es A y B y a qué trimestre pertenece, para que ellos sepan en dónde lo van a meter, ¿no? Entonces, también si tienen alguna duda en cómo funciona la parte del instituto y lo quieren aplicar en su sujeto obligado, también las puertas están abiertas. De parte de tecnologías, ustedes muchos conocen a Javier, pues directamente podemos juntarnos tanto de evaluación como tecnologías para revisar esa parte y apoyarlos con ese tema. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. A ver, hay varias manos, me van a ayudar. Primero levantó la chica de naranja, por favor. Buenas tardes, del Mecanismo de Protección Integral para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Nosotros tenemos una duda. Nosotros revisamos las obligaciones que nos correspondían y viene, por ejemplo, con respecto a la Comisión del Agua y a la Comisión Medioambiental, que obviamente no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros hicimos un escrito desde marzo de este año solicitando la disminución de obligaciones y nos contestaron que no se podía, pero entonces cada trimestre pues lo único que hacemos es justo poner esa información no corresponde al mecanismo y les ponemos el link de la página en este caso de agua, pero bueno, pues cada trimestre nosotros tenemos, y seguramente obviamente todas las áreas, mucha carga laboral y además pues tenemos que estar cada trimestre contestando, esa no es obligación del mecanismo porque pues no tiene nada que ver, ¿no? Es la parte del agua, es medioambiental, es PGJ, son como entre 20 y 22 obligaciones que no tienen nada que ver con el mecanismo. Y te digo, hicimos el escrito y nos contestaron que se quedaban tal cual. Sí, justamente sabemos que ese es un tema, de hecho en los nuevos lineamientos que van a salir eso ya se eliminó. Entonces, al final, al cierre, les voy a platicar un poco sobre lo que estamos haciendo con los nuevos lineamientos, a partir de cuándo aplicarían. Entonces, pero sí, es un tema sobre el que ya tomamos nota y justamente, pues, ya para el año que viene no van a tener que hacer esa carga. No, gracias a ustedes. ¿Había alguien más de este lado? Gracias, buenos días, Alcaldía de Milpalta. En nuestro caso tenemos algunas unidades administrativas que definitivamente no quieren hacer el llenado de las fracciones. Ya nosotros como UTE realizamos los oficios que podemos hacer informándoles conforme a los manuales de organización que les compete, pero ellos insisten en no querer subir esa información y regresarnos oficios de que en efecto no les compete. No lo fundan, no lo motivan, pero ellos se lavan las manos de esa manera. ¿Ustedes como Info nos pueden apoyar de alguna manera en ese sentido? ¿Ya? ¿Me oigo? Sí, perdón. Para responder esa pregunta, y hago una connotación, tienen sus comités de transparencia. Recordemos que los sujetos obligados, arriba de su unidad de transparencia, tienen al comité.
El comité es ese órgano colegiado que lleva la rectoría del tema de transparencia, protección de datos y archivos. Y el comité tiene la facultad de establecer políticas de cómo se tienen que realizar las cargas, porque es algo que ha pasado, que vienen con nosotros a decirnos cómo usted lo tiene que cargar, y le decimos, no, para eso está su comité, para que les dé esa línea de quién carga, quién no, y cómo se va a dividir la información, quién es la concentradora. Y en el tema que ustedes tratan, el comité tiene la facultad de requerirle a las unidades que realicen la respectiva carga según la política que han diseñado, y si no, se puede, el mismo comité tiene la facultad de dar vista al órgano interno. O sea, ya sé que nace, o sea, quienes van a estar de acusones son ustedes mismos, pero esa es la facultad que tiene el comité. ¿Por qué nosotros como instituto no? Porque nosotros tenemos esa comunicación con el sujeto obligado a través de la unidad de transparencia, pero ad intra de cómo se está gestionando la carga, nosotros no podemos opinar, no tenemos la facultad de opinión. De lo que sí les decimos es, no están cargando, pero volvemos, nosotros como instituto no decimos, administración no está subiendo la información, capacitación no, sino es, para nosotros es el sujeto obligado completo, el que esté incumpliendo. Quien tiene esa facultad ad intra de sus sujetos obligados es el comité de transparencia, y es el que tiene que llevar esa rectoría, y cuando los problemas rebasan a la unidad de transparencia, a quien tienen que subir es al comité. El artículo 94 de la ley dice que cuando el área administrativa no te hace caso, unidad de transparencia, le escribas al superior inmediato. Antes de llegar todavía al comité, la propia ley nos ampara en las unidades de transparencia. Chequen el artículo 94. Ese les va a dar la salida, y de ahí van a poder tomar otro tipo de criterios. Gracias. Otra pregunta. Sí, de este lado. ¿Qué tal? Mucho gusto, soy Jorge Gómez, de Secretaría de Salud, soy el encargado del portal. ¿Cada cuánto se hacen cambios en los formatos? Debido a que me he topado a veces cuando se le dan los formatos a las áreas, donde se modifican, no sé, columnas, las mueven de un lado para el otro o algo por el estilo. ¿Cada cuánto se hace eso? Debido a que regularmente siempre me encuentro con algo que se me hace un poco así como que me acaban de cambiar uno donde al final estaba actualización y validación, y después lo pusieron como que dos hacia la derecha. Sí, si no luego lo checan, si no les mando un correo de dónde están. Otra cosa, ¿por qué subir nosotros como, bueno, las personas que suben a la Plataforma Nacional de Transparencia, por qué no buscar una manera más eficiente? Debido a que cuando tú subes en la plataforma dependes tanto de la velocidad como de los servidores que tienen ustedes. ¿Por qué no pensar mejor en un agente, nosotros como personas que subimos, no como visualizadores de los ciudadanos? Buscar algo mejor, más factible que entrar a una página de internet, debido a que considero que todos como sujetos obligados, el internet que nos brinda cada uno de nosotros no es muy bueno. Yo en lo particular tengo un Infinitune instalado solamente para mí, para subir la carga. Y por último, la creación de demasiados hipervínculos va a depender mucho del servidor y lo que nos brinda. El llenado, digamos, yo ya me tuvieron que mover a otro servidor a la hora de subir, debido al tamaño que subimos nosotros de Secretaría de Salud, en cuestión de contratos, en cuestión de muchísimas cosas. Entonces también el exceso de hipervinculación de archivos, debido a que el peso que se maneja, puede afectar también la visualización del mismo. No todos tienen una capacidad de velocidad de visualizar archivos demasiado pesados. Tengo personas que me han dicho, es que no se abre, no es que no se abra, sino que el archivo es demasiado pesado. No sé qué piensan ustedes. Ok, a ver, por partes. Primero, de los lineamientos y los formatos, más bien, se van a hacer las modificaciones a fin de año, pero en sí, la parte de que hayan cambiado las columnas o algo así, la última modificación viene de parte del Sistema Nacional de Transparencia y fue
a finales del ejercicio 2017 para iniciar en 2018 la primer carga, que es cierre de año, ya con los nuevos formatos, agregándose las columnas en la mayoría, de inicio y término de periodo, y la parte de fecha de actualización, validación y el campo nota, en lugar de estar en la parte de abajo, se agregó al final de cada formato. Eso fue a finales de 2017 y a partir de enero los empezamos a usar. Nosotros, pues, depender prácticamente de esta parte del sistema nacional, tenemos la obligación de actualizar los formatos para la Ciudad de México. La última modificación se realizó también en diciembre de 2017, una vez que salió este lineamiento, esta modificación a los lineamientos, lo trabajamos y es por ello que ahorita pues también estamos trabajando en la adecuación formal, ¿no? Por la cuestión del pleno y toda esta parte. Ahora bien, pues la parte de la plataforma viene directamente del INAI, no depende de la Ciudad de México. El INAI son los que tienen los servidores para albergar toda la información de todo el país. Entonces, no sé, directamente ahí sí es del INAI esta cuestión de subir la información y es un mandato pues, del Sistema Nacional de Transparencia. No sé si en esa parte quisieras agregar algo. Ya se tomó nota por parte del Sistema Nacional de Transparencia de lo que están comentando respecto de las cargas y respecto también porque con la nueva entrada de la ley de archivos también ya nos metió nuevas obligaciones y ver qué se va a considerar como pues también para cuestiones de clasificación archivística, si lo que se está subiendo al portal, sí o no. Esa es una discusión que ahorita se está llevando en el Sistema Nacional, o sea, más arriba del INAI, sino en el Sistema Nacional de Transparencia, y sí se está tomando nota respecto de de muchos hipervínculos y de que las pocas capacidades. No les doy ahorita una respuesta porque se sigue discutiendo, el instituto también lo está trabajando, está participando en estas mesas de trabajo, justamente en la Dirección de Estado Abierto de Estudios y Evaluación, pero sí para el siguiente año se va a dar una respuesta respecto de los servidores, respecto de cómo también el instituto va a apoyar en ese tema de alguna forma, ¿no? Pero es un camino que todavía tenemos que esperar en el Sistema Nacional. Ya, nada más rápido y complementando el comentario de Aldo, hay por ahí también un par de sujetos obligados que ante la necesidad o ante la falta más bien de servidores para publicar su información, crearon una cuenta de Gmail para estar cumpliendo con las obligaciones de transparencia y subirlo en un drive. Al principio nosotros pues, les comentábamos que era complicado porque muchos ciudadanos no tenían la cuenta, pero empezamos a a revisar y hacer como un mini estudio y sí pueden abrir los documentos, los ciudadanos que no tengan una cuenta estrictamente de Gmail. Al momento de apretar el hipervínculo te manda al documento que esté alojado en esa parte del servidor. Entonces pues podría ser una solución inmediata en lo que se delibera esta parte de los servidores, que también, como dice Aldo, nosotros también ya nos comentaron de parte del Sistema Nacional, pues que tenemos que trabajar en esa parte, pero la solución inmediata que les daría y que varios sujetos obligados, ahorita recuerdo un par, pero varios sujetos obligados están usando, es subirlo a una carpeta de Gmail, crear una cuenta para la unidad de transparencia, que ellos tengan los servidores, ya es mucho más sencillo porque ellos pueden hacerlo desde su lugar, jalan el documento, lo ponen en el navegador web, e inmediatamente les dan el hipervínculo y ese hipervínculo lo pegan y ahí sí pues, no hay esta cuestión de que lo movió el servidor o se desapareció el hipervínculo o que ya no funcione, ¿no? Ya depende nada más de la unidad de transparencia si mueve de dirección ese archivo. Listo. Tenemos una última pregunta. Una última pregunta, por favor. Cuauhtémoc, Natalia Cuauhtémoc. Solamente saber en qué fechas o para cuándo ya tendremos los lineamientos. Eso les voy a comentar al final. Formatos para los alcaldes, para los concejales. Sí, esa parte es justo a la que vamos. Por cuestión de tiempo, pues ya Ecri va a dar esa parte. Teníamos otra aquí de la agencia digital. Hola, Shaniel de la agencia digital. No es pregunta, es como comentario complementario para el compañero. No es necesario la creación de un drive. La agencia digital creó el sitio CDMX, pero te tendrías que poner en contacto con la agencia para que te den tu usuario y tu contraseña para la creación de los hipervínculos. Entonces, no es necesario como tal. Solo 2017.
Aquí a mí no me sirve un drive. O sea, aquí sí depende mucho de, digamos, yo soy ingeniero de sistemas. Muchas de las cosas que no me funcionan es eso, es la capacidad de peso. 2019 me pesa medio tera. O sea, y ahí súmale, es 2019, 2017. Y digamos, sistemas me dicen mucho de, digamos, a mí literal, cuando me toca la actualización me dicen, avísanos, porque yo les tumbo el servidor completo de todas Secretarías de Salud, solamente al subir contratos. Entonces aquí es lo que yo les mencionaba en cuestión de, sí depende mucho también de los servidores que tiene el INAI, digamos, para subir a la ESO. Por eso mismo, la agencia digital tiene los servidores y estos servidores están disponibles para ahora sí, todos los sujetos obligados de la ciudad. Entonces, si tú cargas esta información al portal CDMX que creó la agencia, la información queda cargada en los servidores de la agencia y ya no tendrías que utilizar los servidores de tu sujeto obligado. Entonces ya no estarías sobrecargando a tu sujeto obligado con esa información. Sí, la tengo, de hecho cargo los tres. Pero aquí, digamos, ellos también me dijeron, cuando la primera vez que me lo pusieron, me dijeron, es que cargas demasiada información, tampoco no me puedes saturar los míos, es lo mismo. Bueno, muchas gracias a todos por sus comentarios de interés. Ricardo, muchas gracias. Aldo. Vamos un poquito retrasados, entonces me gustaría pues darle las gracias. Como les comenté hace rato, nosotros seguimos disponibles en todo momento a través de la Subdirección de Evaluación, entonces ya sé que siguen algunas inquietudes, no nos da chance al final, con mucho gusto en el info estamos disponibles. Quisiera ahora darle la palabra al arquitecto Ángel Esteban Báez Rodríguez, que actualmente se desempeña como jefe de Unidad Departamental de Asesoría en Accesibilidad e Indiscapacidad y cursa un posgrado de Arquitectura en la UNAM. Ángel Esteban se desempeñó en el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, CONADIS, participó en la elaboración de la Guía de Diseño Universal para el sector turismo de Sectur y en las mesas de trabajo para la actualización del Manual Técnico de Accesibilidad de CEDUBI en la Ciudad de México, y nos va ahora a platicar sobre accesibilidad y ajustes razonables. Muchas gracias, Esteban. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación a InfoDF de parte del Instituto de las Personas con Discapacidad. Nos da mucho gusto estar aquí con ustedes para compartir un poco sobre el tema de accesibilidad y ajustes razonables. El Instituto de las Personas con Discapacidad es el ente encargado de coordinar con el Ejecutivo local el diseño, supervisión y evaluación de las políticas públicas en materia de discapacidad. En ese sentido, contamos con la Jefatura de Unidad Departamental de Asesoría en Accesibilidad, que es la encargada de promover la actualización normativa en materia de accesibilidad, así como coadyuvar con otros entes del Gobierno de la Ciudad de México a promover la accesibilidad al interior de sus instancias y en otros entornos. Para abordar la plática, sí me gustaría abordar primero unos puntos claves, unos conceptos claves antes de empezar de llegar al tema de accesibilidad. Uno de ellos es el entorno. Quizás lo voy a partir, como lo mencionaba, mi profesión es arquitecto, entonces bueno, nosotros partimos entendiendo el entorno como el entorno construido. Precisamente en el caso de la diapositiva que se está mostrando actualmente, se muestra la fachada del Palacio de Bellas Artes, y bueno, elegimos este edificio, digamos, emblemático de la ciudad, porque estoy casi seguro que todo el mundo lo conocemos bastante bien. Cuando hablamos del entorno, hablamos de que existe una relación entre todo ser humano y su entorno. Uno de ellos es, bueno, primero la memoria. Un edificio, por ejemplo, en el caso de Bellas Artes, es un edificio histórico, por lo tanto hay una memoria compartida en la ciudad. Todos tenemos una referencia de ese inmueble, así como nuestros padres, nuestros abuelos también tuvieron una referencia de él. Entonces, sí, una parte muy importante, una característica muy importante del entorno es precisamente esta memoria compartida. Asimismo, el entorno se vuelve un escenario de expresión para todas nuestras actividades. Puede ser de distinto tipo. Es muy común ver en las noticias que Bellas Artes sale como trasfondo de algún evento, porque precisamente forma parte de esta identidad, de una relación que tenemos hacia nuestra ciudad. Y precisamente en ese sentido, también el entorno es referente de nuestra identidad, y así también es la base de nuestro sentido de pertenencia a la ciudad en la que vivimos. Entonces, sí era muy importante partir un poquito de esta parte del entorno, porque nuestros entornos suelen tener muchas barreras.
digamos, partiendo un poquito desde la parte arquitectónica, existen barreras físicas, aquellas barreras que le impiden de manera física a algunas personas poder llegar a ciertos servicios. En el caso de la imagen que se muestra ahorita, para barreras físicas se muestra una persona usuaria de sillas de ruedas tratando de recibir una información o algún servicio. Sin embargo, al encontrarse frente a una barra de atención bastante alta, pues le impide o le limita bastante la interacción con la persona que está al otro lado. Tenemos también barreras de percepción. Estas en el entorno son muy importantes. Por ejemplo, en la fotografía se muestra una coladera abierta, que bueno, por ejemplo, para una persona con discapacidad visual se vuelve un riesgo, así como para muchas otras personas. Entonces, sí es un tema. En cuanto a barreras de percepción, nos referimos a aquellas cosas que de repente estamos acostumbrados a vislumbrar visualmente, sin embargo, pues no todos a veces tenemos chance de darnos cuenta. Y sin embargo, un poquito más abocado a lo que he escuchado a lo largo de la mañana, se encuentran también las barreras en la comunicación y la información, que quiere decir en esta parte en cómo interactuamos con las personas y en cómo les brindamos la información que tenemos disponibles para ellos. Me interesaba mucho iniciar por esta parte de las barreras, porque antes de abordar como el tema de accesibilidad, quería repasar el artículo primero de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Para quienes no la conozcan, la Convención es el documento máximo a nivel internacional que rige las estrategias de los estados que forman parte de ella para garantizar la inclusión de las personas con discapacidad en distintos entornos. El artículo primero de la Convención define específicamente las personas con discapacidad, incluye a aquellas que tengan deficiencias mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones que los demás. Esta definición en el tema de inclusión marcó un parteagua. ¿Por qué? Porque empezó de cargar la responsabilidad de la discapacidad en la persona y empezó a mirar en los entornos en donde habita y en hacer hincapié de que existen distintas barreras que sí condicionan en mucho cómo la persona participa o cómo no participa en su entorno. En el caso, no se alcanza a ver muy bien en la imagen. Bueno, en este lado sí. Hay un pequeño croquis que me gusta mucho, en el cual se observa a un niño con discapacidad motriz y frente a él se encuentra la escuela. Entonces, la escuela está al subir unas escaleras. Entonces, este pequeño croquis nos sirve como una pequeña reflexión. ¿Qué es lo que impide a esta persona acceder a su derecho a la educación? Si es la discapacidad misma o es el entorno que está lleno de algunas barreras que le impiden llegar a un aula y poder estar en igualdad de condiciones con sus demás compañeras y compañeros. Este es el concepto clave de la inclusión. Entender que en nuestro entorno existen diversas barreras que limitan la participación de muchas personas. Hago un pequeño paréntesis. Yo tengo que citar textualmente el artículo primero, sin embargo, bueno, también estamos transitando de dejar de utilizar el término de deficiencia. Sin embargo, bueno, la Convención aún lo maneja así, es un documento que ya tiene 10 años y por lo tanto, pues bueno, ahí también es necesario empezarlo a mirar con ojo crítico hacia una retroalimentación y fortalecimiento de ella misma. Entonces, ya entrando un poquito en materia, ¿qué es la accesibilidad? La accesibilidad la entendemos como toda la combinación de elementos constructivos y operativos. ¿Qué quiere decir esto? No solamente se refiere a elementos que configuran un edificio, también tienen que ver aquellas situaciones en el tema de la interacción que también forman parte de las barreras que pueden existir. Entonces, por eso se define la combinación de elementos constructivos y operativos que permiten a cualquier persona con discapacidad entrar, desplazarse, salir, orientarse y comunicarse con un uso seguro, autónomo y cómodo. Aquí haría un paréntesis. En las 3 imágenes que se ven, se muestra en la parte de arriba, se muestra una rampa. Se tiene la idea que la accesibilidad trata sobre rampas, sin embargo es un tema muy complejo. De entrada, ahorita de lo que estamos un poquito en el tenor de la mesa, aquí no traigo mucha información al respecto, pero ya existen entornos digitales también que también están plagados de barreras y que bueno, que también es muy importante hacer un análisis. Sin embargo, ocupé el ejemplo clásico de la rampa porque no todas las rampas están bien hechas. En el caso de arriba se muestra una rampa bastante empinada. Entonces, lo que ocasiona es que esta rampa no le brinda seguridad al usuario o a la persona usuaria. Entonces, lo que se aprecia en la imagen es
una persona que al tratar de subir lo que pasó es que el peso le ganó y abanicó hacia atrás la rampa. Entonces, eso, una rampa mal hecha es un tema de que no garantiza seguridad de las personas. Existen aquellas rampas que quizás no son riesgosas, sin embargo en la segunda imagen, en la central, se muestra una rampa que está un poquito más empinada, sin embargo es posible más fácil de transitar. Sin embargo, precisamente por la longitud y por la pendiente, obliga a que la persona requiera de un apoyo para poder usar la rampa. Entonces, la rampa está limitando la autonomía de la persona. Y en la tercera rampa se muestra una para un autobús un poquito más pequeña, que bueno, que ya permite tanto la seguridad como la autonomía de la persona. No es una rampa perfecta, pero bueno, tiene como ciertas condiciones que hacen más fácil el desplazamiento, el ingreso de la persona, en este caso a la unidad de transporte. También me pidieron que también hablara sobre ajustes razonables. Es muy importante hacer una distinción, porque siempre hay como una pequeña confusión entre la diferencia entre accesibilidad y ajustes razonables. Ajustes razonables nos referimos a aquellas modificaciones y adaptaciones necesarias que no impongan una carga desproporcionada o indebida, que permita a las personas con discapacidad, que compensar a las personas con discapacidad algún tema en el entorno que limite su participación. En el caso de la fotografía se muestra un inmueble patrimonial. Entonces, si ustedes alcanzan a ver, hay un desnivel en la parte del acceso y se coloca una rampa de estos tipos como mobiliario. Obviamente es muy importante que la rampa cuente con ciertas condiciones, sin embargo en este caso se considera un ajuste razonable. ¿Por qué? Porque a pesar de que el inmueble requería una rampa para que la persona pueda ingresar a él, por la calidad patrimonial de no se implementó una modificación mayor. Entonces se acudió a una medida que no comprometiera la integridad del inmueble en su valor cultural y que garantizara el acceso de la persona con discapacidad. Entonces, esta es la gran diferencia entre accesibilidad y ajustes razonables, que los ajustes razonables hacemos mano de ellos cuando hay una limitante en el entorno que nos limita como a poder hacer, digamos, una modificación total en sí de ellos para garantizar el acceso en muchos otros inmuebles. Por lo tanto, hablamos que accesibles son aquellos espacios y servicios que tienen la capacidad para ser usados por distintas personas con distintos grados de habilidad, tomando en cuenta los diferentes tipos de discapacidad. Aquí también es muy importante hablar, cuando nosotros hablamos de accesibilidad, es un tema de mucha relevancia porque, por ejemplo, en la convención se manejan distintos derechos, por ejemplo, el derecho a la educación, el derecho a la salud, al trabajo, a la vivienda digna, al acceso a la información, a la cultura, deporte, recreación, y así como, ¿se me fue el último? Al empleo. Son varios aspectos. Sin embargo, ¿por qué hablamos de que la accesibilidad es un tema transversal? Para que nosotros podamos garantizar estos derechos, requerimos que los entornos en los cuales se desenvuelven, ya sean construidos o digitales, sean accesibles. En caso de que no sean accesibles, estamos limitando la inclusión de las personas con discapacidad. Ahorita nosotros en el área nos abocamos mucho al tema de accesibilidad física, sin embargo es muy importante entender que con este avance tecnológico, este cambio, realmente nuestra vida ya no solamente se da en un entorno construido, se da también en un entorno digital. Todos estamos muy acostumbrados, gran parte de nuestra vida se da dentro de un entorno digital. Afortunadamente, como comentaban hace rato, existen muchas herramientas ya que permiten el acceso a las personas con discapacidad, desde los dispositivos móviles que tienen muchas medidas de accesibilidad. Sin embargo, bueno, hay bastantes temas que realizar. También como un dato, siempre es muy importante revisar el símbolo internacional de accesibilidad, porque en muchos espacios se utiliza de él como si fuera el símbolo de la discapacidad, cuando es muy distinto. No es un símbolo que esté denotando o haciendo ver una discapacidad, es un símbolo que lo que está indicando es que el entorno en donde está colocado cuenta con todas las condiciones de accesibilidad para que cualquier persona con discapacidad pueda hacer uso de él. Entendiendo que este símbolo está centralizado en una persona usuaria de silla de ruedas, ha habido una tendencia, ha habido una evolución. En Estados Unidos, de sociedad civil, surgió este nuevo símbolo de accesibilidad, que es también una persona usuaria de silla de ruedas, sin embargo con un aspecto más dinámico.
es un símbolo que se hizo muy popular, que inclusive en México ha permeado mucho su uso. Sin embargo, bueno, el símbolo oficial aún en la Ciudad de México sigue siendo el símbolo internacional. Y bueno, la ONU también está proponiendo este otro símbolo que asemeja a una persona con brazos abiertos, que representa de manera un poquito abstracta las cinco discapacidades. Entonces se trata de desmarcar mucho el tema de los tipos de discapacidad. Y bueno, pero lo muy importante de este símbolo es que este símbolo no indica un espacio para las personas con discapacidad, indica que hay un entorno que cuenta con todas las condiciones para que las personas puedan desenvolverse en él. Y es muy importante, ¿por qué? Porque en muchas delegaciones, en muchas alcaldías, se abusa de él y se colocan entornos en donde ni siquiera existe un elemento de accesibilidad. Y bueno, también por eso es muy importante vigilarlo como ciudadanos. Traté de irme un poquito rápido. Es muy importante entender que la accesibilidad, bueno, ya lo dije hace un momento, no habla solamente sobre rampas. Hay distintos elementos que responden de mejor manera para cada tipo de discapacidad. Entonces la accesibilidad realmente es un espectro muy amplio que sí tiene como propuestas específicas para cada tipo de discapacidad. Haciendo un repaso, existen 5 tipos de discapacidades, que es la psicosocial, intelectual, auditiva, visual y la física motriz. Por ejemplo, para la discapacidad visual, las barreras que existen en el espacio construido es la falta de elementos que se perciban de manera no visual. Es decir, por ejemplo, digamos en la zona de los trenes, cuando uno aborda, no en todas las estaciones aún existe una franja de advertencia que le indica a la persona que llegó al borde del tren. Entonces todos estamos acostumbrados a tener una percepción visual de que nos estamos aproximando al borde del tren. Sin embargo, bueno, las personas con discapacidad, en este caso visual, requieren de un elemento que les indique que llegaron a ese tipo. Afortunadamente, Metro ya tiene bastante bien identificado este tema y en sus remodelaciones ya está incluyendo toda una franja de pavimento táctil a lo largo del tren. Si no mal recuerdo, una de ellas es Estación Insurgentes, Pino Suárez, y bueno, progresivamente se verá implementando este tipo de aditamentos. Y bueno, también es muy importante en el caso de discapacidad visual el acceso a la información, hablar del tema del sistema braille, que es bueno, este tipo de estrategia que va a permitir a las personas con discapacidad visual acceder a los formatos escritos e impresos. Digo, ya hay muchos avances en el entorno digital, sin embargo, nunca se debe dejar de lado la existencia del sistema braille. Para la discapacidad auditiva, existe la lengua de señas mexicana, que bueno, también ha habido ciertos avances en cuanto a medidas de accesibilidad en el entorno físico. Sin embargo, la gran barrera a la que se enfrentan las personas con discapacidad visual es que cuando llegan a recibir un servicio no existe una persona que domine la lengua de señas mexicana y por lo tanto hay una barrera de comunicación e información que le impide a la persona, digamos, adquirir toda la información que requiere en ese momento. Para la discapacidad motriz, bueno, ya es un tema más como de espacios físicos, entonces hablamos de desniveles y escaleras, así como superficies irregulares. Entonces, sí es cierto, para discapacidad motriz es cuando más se requiere se requiere una mayor modificación del inmueble, porque a veces una recomendación de las que hacemos implica la adecuación de un elevador o la construcción de un elevador. Entonces, sí estamos hablando de digamos que de un costo grande de inversión por la parte de los entes. Sin embargo, un ajuste razonable que se puede hacer en estos casos, sin hacer del lado la necesidad de hacer accesible todo el inmueble, es adaptar en planta baja un espacio que cuente con todas las condiciones para que la persona con discapacidad pueda recibir la atención que tiene derecho a recibir en cierto ente. Muy importante, esa es la diferencia entre un ajuste razonable y la accesibilidad. No se deja de lado la necesidad de modificar el inmueble completo, pero en el momento, en el lapso, se atiende con una medida, digamos, momentánea, que no representa una mayor inversión. Se atiende de cierta manera, sin embargo, no se está cumpliendo el criterio de accesibilidad. Para el tema de discapacidad intelectual o cognitiva, bueno, en el espacio construido hablamos mucho del tema de la navegación. Por ejemplo, cuando no conocemos un inmueble y estamos buscando un espacio, nos orientamos mucho por la información que está disponible en él para poder nosotros encontrar al sitio que nos dirigimos. Un caso claro, por ejemplo, es el metro.
El metro, al darse cuenta de que era un sistema complejo de navegación, lo que implementó es un sistema de colores y de patrones que permiten a la persona saber orientarse. Entonces nosotros estamos muy acostumbrados, aunque no conozcamos la estación de metro bien, sabemos leer muy bien cómo está plasmada la información en él para poder orientarnos. Es un tema de accesibilidad cognitiva, aunque bueno, Metro lo hizo hacia otro público objetivo, sin embargo resultó bastante beneficioso para toda la población. Y por último, la discapacidad psicosocial, que quizás no hablamos, es un poquito distinto en cuanto a los temas que revisamos en materia de accesibilidad. Sin embargo, tiene que ver mucho con el tema de la calidad arquitectónica. Entonces, sí sabemos que aspectos como el hacinamiento, como la sobrecarga de estímulos dentro de un espacio, cuando hay una contaminación auditiva excesiva, cuando hay una contaminación visual excesiva dentro de un espacio, sabemos que puede condicionar o puede dar pie a que una persona con discapacidad psicosocial esté más expuesta a un periodo de crisis. Entonces, sí hablamos de que la calidad del espacio también beneficia mucho la comodidad de las personas con discapacidad psicosocial. Creo que ahorita estamos un poquito sobre tiempo. No traía muy preparado un tema en tema de entornos digitales, sin embargo, es muy importante. Nuestra vida, los entornos digitales han permeado nuestra vida tanto que ya tenemos, bueno, por ejemplo, el tema del celular. O sea, realmente estamos totalmente inmersos en el tema de entornos digitales. Sobre algunos temas que se comentaban, sí es muy importante el tema de los escaneos, sí es muy importante que el escaneo sea bastante bien, porque si bien es cierto, no todos los lectores los lectores de computadora pueden leer imágenes, y hay algunos programas que sí pueden leer las imágenes, el contenido en texto. No todo el mundo cuenta con ellos, sin embargo sí se requiere de un muy buen documento base, bastante legible, que le permita a la persona poder acceder a la información que se contiene en él. También otro tema muy importante es la fácil lectura, que habla como la reducción de la complejidad de los textos, para poder garantizar que las personas con discapacidad, en este caso intelectual, puedan tener mayor facilidad de entender el contenido del texto. Entonces también sí es muy importante que nuestros textos sean claros, que sean legibles, que no estén sobrecargados de tecnicismos, en este caso, digamos, del tipo legal. Y bueno, también es un aspecto muy importante. De parte del instituto, pues agradecemos mucho la invitación a InfoDF, y bueno, pues con eso concluiría mi participación. Muchísimas gracias, Ángel. Sí quisiera destacar y agradecer la presencia de Indiscapacidad en este día. La verdad es que todavía tenemos un reto gigantesco por delante, entre todos los sujetos obligados. La verdad es que resta mucho trabajo por hacer en materia de accesibilidad. Muchísimas gracias por estas pues, orientaciones que sí vale la pena recordar y tenerlas en cuenta de forma cotidiana. También aprovecho para comentarles que en el Info, justamente en materia de accesibilidad, vamos a sacar el diagnóstico prontamente. Y pues desafortunadamente los resultados no son muy alentadores. Existen muchísimas áreas de oportunidad y ojalá podamos llegar pronto a cerrar esa brecha cada vez más. Entonces sí, de verdad, Ángel, y a Indiscapacidad, muchísimas gracias por este acompañamiento, y pues sí, tenemos que seguir trabajando en este camino de la mano de ustedes y con un arduo trabajo en esta materia. También quisiera, para ya cerrar el día de hoy, que ha estado bastante completo y un poco más largo de lo que pensábamos, comentarles sobre 3 puntos importantes que tenemos de forma próxima en la dirección, desde el Info, y con miras al año que viene. Este año pues ha sido un año, como lo han visto, de muchísimo trabajo, de retomar el camino y emprender una nueva ruta hacia dónde queremos llegar. Como bien lo comentaba Ángel, la accesibilidad, así como el estado abierto, pues son ejes transversales, y en ese sentido pues vale la pena recordarlo en todo el trabajo que llevamos desde nuestras obligaciones en función de las obligaciones en materia de transparencia.
Este año tuvimos 2 evaluaciones en el Info. La primera vinculante que salió en agosto, que fue respecto al ejercicio del 2018. Tuvimos la que recientemente se presentó en octubre, que fue la segunda evaluación vinculante de los nuevos 35 sujetos obligados que se incorporaron al padrón respecto al primer semestre del 2019. Y justamente tenemos ahora la tercera evaluación vinculante respecto del ejercicio del 2018, que es la solventación. Esta la vamos ya se va a pasar, ya está lista, ya está concluida, estamos ya en la etapa final y si todo sale acorde al plan, será aprobada en su caso por el Pleno el día 4 de diciembre. Entonces, una vez aprobada y notificada a todos los sujetos obligados, les recuerdo que tenemos 5 días hábiles para subsanar las recomendaciones que de esta nueva evaluación, solventación se deriven. En este caso creo que los resultados también son mucho más favorables, ¿no? Sí, la verdad es que hay muy buenas noticias para muchos. Esperemos que pronto podamos todos llegar a ese piso mínimo que, como decía la comisionada, es justamente eso, cumplir con la ley. Respecto de los lineamientos, que ya estuvimos hablando un rato sobre ello y si hay alguna inquietud, quería comentarles que efectivamente los lineamientos ya están listos, ya se presentaron, se inscribieron en el orden del día del Pleno para justamente la sesión de este miércoles. Y si todo sale también de acuerdo al plan, serían aprobados en su caso por el Pleno este miércoles 27. Ahora bien, estos lineamientos, no se me asusten, van a empezar a aplicar a partir de la primera carga del 2020. Entonces tienen todo el primer trimestre del 2020, de enero a marzo, para empezar a recabar esta información de acuerdo a lo que establecen los lineamientos, y la primera carga formal como tal sería a partir del mes de abril, o bueno, en el mes de abril, respectiva del primer trimestre. Pues los lineamientos han sido sometidos, los lineamientos se armonizaron con los generales y se actualizaron en lo que respecta a las nuevas obligaciones contempladas en la ley. Ajá. ¿Perdón? Sí, aquí también se contempla lo de los concejales que platicaban, así como lo que también veíamos sobre la carga, que si el agua, que si, eso también ya se eliminó para los alimentos del año que viene. Es muy importante aquí la parte de asesoría técnica por parte de la dirección y del Info, precisamente para acompañarlos también en esta nueva fase. Por favor, siéntanse con toda la libertad de buscarnos y sentarse con nosotros para revisar cómo les aplican estos nuevos lineamientos. Posterior a la aprobación de los lineamientos por parte del Pleno, se empezará entonces a revisar con cada uno de los sujetos las tablas de aplicabilidad. Entonces, pues ahí también hay un trabajo que haremos conjunto, de la mano con ustedes, precisamente para revisar que en cada caso los lineamientos se puedan ajustar a las tablas que cada sujeto obligado ya tiene. Y para eso, a partir de, yo creo que enero, empezaremos a realizar mesas de trabajo para acompañarlos en esta asesoría y nueva carga que tendrán que hacer de forma obligatoria a partir de abril, ¿no? Y pues nada, reiterarles nuevamente todo el apoyo que de una manera u otra recibimos de cada uno de los sujetos. Este es un trabajo en equipo, no solo del Info hacia ustedes, sino también ustedes nos ayudan y nos retroalimentan en la labor que desde el instituto hacemos. No tenemos mucho personal, pero sí siempre un personal muy dispuesto y activo, y en ese sentido quisiera agradecer a Aldo y a su equipo que hoy presente, nos acompaña también Ricardo, porque sí es un trabajo que es muy minucioso, que la verdad conlleva muchísimas horas de trabajo, parece interminable, y estamos todo el tiempo haciendo cosas nuevas y sobre todo dispuestos a seguir trabajando con ustedes y seguir apoyándolos en todo lo que respecto
de sus obligaciones y de la evaluación y del acompañamiento a nivel de asesoría en el Info estamos haciendo, y desde la dirección. Nuevamente muchísimas gracias por todo el apoyo, gracias a Indiscapacidad, a todos los que nos acompañaron, pero sobre todo a ustedes por su trabajo diario y por la confianza que nos han dado en este proceso. Muchísimas gracias, bonita tarde.